Muy buenos días. Bueno, yo creo que después de las palabras de Rafael Catalá está todo dicho. Yo voy a hablarles un poco del programa, pero solo quería hacerles una pequeña reflexión personal que se sume a yo creo que el magnífico discurso que ha hecho el presidente de Fundación Independiente. Y esa reflexión personal es que, a título individual, yo hace años que me hice unas preguntas y es, oye, como ciudadano, ¿qué es lo que haces por tu sociedad? Y me di cuenta que básicamente hacía dos cosas, y era votar y pagar impuestos. En el voto lo que hacías era trasladabas la responsabilidad de los asuntos de la sociedad a unos representantes con los que luego estabas totalmente desvinculado, y el impuesto es impuesto, es decir, y el que lo paga se llama sujeto pasivo, ¿vale? Es decir, que nuestra actitud frente a la sociedad era muy lejana, era de escasa responsabilidad. Y eso me llevó a una reflexión individual, decir, bueno, ¿puedo hacer algo más? Digo, pues si el mundo lo mueven al final grandes poderes, no, lo movemos todos. La invitación que hoy se hace y se hace desde esta tribuna es a que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad de una manera más activa y más directa. Bien, dicho eso, les toca hablar del programa, de su razón de ser, de la intención que lo anima y de las reflexiones que han acompañado la selección de su estructura temática y ponentes. Les puedo decir que hemos tenido varios borradores y con enfoques diferentes, pero lo que nos ha hecho decidirnos por el que finalmente le hemos presentado es la conjunción de tres circunstancias. Una, el momento histórico que estamos viviendo, que muchas voces lo califican como de cambio de época. En segundo lugar, el modo concreto en el que nuestro país está participando de este momento, que en cierta medida se asemeja a cómo lo hacen otros países de nuestro entorno y en otras acredita rasgos singulares que además identificamos, en algunos de ellos, como inéditos. Y por último, el tercer factor es el papel que como entidad que aspira a ser partícipe de ese espacio que podría definirse como sociedad civil organizada, desea jugar Fundación Independiente en este momento y en este contexto histórico. Bien, atendiendo a esta triple perspectiva, el debate y la reflexión nos ha llevado a considerar que en el plano temporal deberíamos huir de un presente bastante desconcertante y centrarnos en tratar de asomarnos al futuro. Hoy en día, la polvareda que levantan las pugnas que por cualquier cuestión se desatan y el modo en el que se gestionan impide ver con claridad casi nada. Conviene por ello ascender hasta posiciones más elevadas y mirar desde estas. El campo de visión es más amplio y la atmósfera más limpia. No se alcanza a ver con la precisión que permite la cercanía de los acontecimientos, pero algunas herramientas pueden servirnos de prismáticos que ayuden a solventar esta limitación. Estas no son otras que el conocimiento y la experiencia. Convenido que el objeto de nuestro estudio era el futuro, lo acotamos a la próxima década, para no ponerle especialmente difícil a nuestros colaboradores la labor que tenían que hacer de discernir precisamente cuál era el rumbo que tenemos que adoptar y para que el lapso de tiempo elegido fuera lo suficientemente próximo como para que no nos desinteresáramos por la labor. La selección de los temas concretos a tratar iba vinculada al enfoque temporal. Deberían ser cuestiones de larga proyección. A ello habría que unir que su entidad fuera significativa en cuanto condicionantes de nuestra convivencia, bienestar, aceptación emocional y desarrollo social e individual. Se consideraron muchos, pero la necesidad de ajustarnos a las limitaciones de una única jornada forzó el descarte, quedando el programa que ya conocen. Centrados en España, su estabilidad institucional y financiera entendíamos que era una cuestión sobre la que reflexionar. Ambas parecen haberse tensado en los últimos años y parecía conveniente valorar el alcance de los daños, los riesgos estructurales y las obras de consolidación del edificio que podían ser aconsejable acometer. Una de las cuestiones en las que las proyecciones estadísticas más fácilmente nos ayudan a percibir un futuro bastante diferente al actual son los previsibles cambios demográficos. Envejecimiento, baja natalidad e inmigración se convierten, por tanto, en materia de imprescindible análisis.
la tecnología, los recursos naturales y el medio ambiente no podrían faltar en la selección. Lo que seamos dependerá de los recursos de que dispongamos y de su adecuada gestión. Un uso indebido y no responsable del conocimiento y de los recursos naturales nos podría llevar a situaciones difíciles e incluso críticas. Por último, el enfoque nacional del Congreso no nos puede hacer olvidar que somos y cada vez seremos más parte de la globalidad. Nuestra capacidad de estar conectados al resto del mundo y de mantener el peso relativo mejor posible como nación nos proporcionará mejores oportunidades. Nuestra posición futura en el mundo lo seleccionamos por ello como un último tema a tratar. Elegidos los temas, tuvimos muy claro que la forma de abordarlos no debía de ser escuchando las propuestas que desde las organizaciones políticas podrían hacerse. Los partidos políticos obviamente estudian todas estas materias y elaboran programas en los que se plantean respuestas y se ofrecen soluciones. Pero el riesgo de que la pugna por el poder y los plazos en los que la misma se juega pudiesen condicionar la solidez, profundidad y el enfoque realista que los análisis y las propuestas, amén de los consideramientos ideológicos, determinaron que los caladeros en los que buscar la pesca del mejor conocimiento y la más reposada experiencia deberían de ser otros: la academia, los think tanks, las instituciones dedicadas a la recopilación de información y su análisis y los departamentos de estudios de las grandes corporaciones. Atendiendo a este criterio, hemos hecho una búsqueda de los especialistas más expertos y más capaces con relación a cada uno de los temas tratados. La respuesta recibida ha sido inmejorable y la generosidad demostrada por todas las personas e instituciones a las que nos hemos dirigido, infinita. Vaya nuestro agradecimiento a todos por ellos. Eso es todo. Espero que disfruten de lo que les hemos preparado. Muchas gracias. Como les decíamos, la primera intervención del día después de la presentación está a cargo de las dos personas que me acompañan y que van a tomar la palabra inmediatamente. Hemos querido, no quiero ser reiterativo otra vez más, pero contar con dos referentes del análisis, de la reflexión, dos personas destacadas intelectual y profesionalmente, que estos días, cuando algunos amigos bien intencionados me hablaban de la calidad del programa, de la calidad de los intervinientes, os citaban a los dos como referencia de esa calidad. Por lo tanto, la expectativa es muy alta. No quiero decir más. No quiero decir más. Bien, yo no estoy aquí más que para presentarles mínimamente y darles la palabra. Intervendrán desde el atril. En primer lugar, va a intervenir Javier Gomá. Javier no es fácil de definirle en un minuto, pero por lo tanto me voy a los elementos tradicionales. Es filósofo, es director de la Fundación Juan March en la actualidad y también director de la Cátedra de Ejemplaridad de CUNEF. Licenciado en Filología Clásica, en Derecho y doctor en Filosofía, decidió opositar al cuerpo de letrados del Consejo de Estado. Como ustedes saben, dentro de la Administración del Estado hay una especie de ranking de cualificación de los cuerpos y algunos consideran, algunos solamente, que los letrados del Consejo de Estado están en el top de esa clasificación. Seguramente es debatible, pero yo creo que ellos lo creen por lo menos, que son los que están en el número 1, sin duda un cuerpo de excelencia y cualificación. Yo creo que Javier ha estado siempre, y es opinión personal, más tentado por la filosofía que por las leyes, y por eso su foco de reflexión y de trabajo ha sido el comportamiento humano y en especial el rasgo de la ejemplaridad. Él, con su carácter también divertido, le califica en ocasiones como filosofía mundana, pero yo creo que le ha dedicado mucho tiempo y mucha reflexión profunda a estas cuestiones, y su forma de expresión fundamentalmente ha sido el ensayo y también el drama, porque ha escrito teatro, ha escrito ensayo,
cosas como la tetralogía de la ejemplaridad, la filosofía mundana, inconsolable o el peligro de las buenas compañías han sido algunas de sus aportaciones y de sus obras. Yo les reconozco que personalmente cada domingo, o diría incluso cada sábado por la noche, cuando ya está disponible en las plataformas los periódicos del día siguiente, busco la columna de Javier el domingo en El Mundo, porque siempre es una reflexión inteligente y siempre aporta alguna idea, que es lo que queremos hoy de ti, Javier, ¿no? Ni más ni menos, escucharte y ver tus aportaciones. Muy buenos días. Muchas gracias, Rafa, por tu amistosa presentación. Quiero saludar también a Ana, a Santiago y a Luis y a José Juan y a todos los que habéis tenido la amabilidad de asistir y prestarme durante unos minutitos vuestra importante atención. El tema del quinto congreso que hoy nos reúne es mirando al futuro, pero claro, queremos tener una mirada inteligente y culta respecto a lo que el futuro es. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser culto? Primera definición, ser culto es pasar de la naturaleza a la historia. Una mirada inculta es la que dice al presente, por ejemplo, a la democracia liberal en la que estamos viviendo. Esto es así, no podría ser más que así, siempre ha sido así en el pasado y siempre será así en el futuro. Esta es la mirada inculta. La mirada culta, en cambio, dice así: esto, la democracia liberal en la que vivimos, es así, pero podría ser de otra manera, fue de otra manera antes, podría serlo también en el futuro. De modo que donde el inculto ve naturaleza, es decir, algo fijo, permanente, invariable, el culto ve historia. Esto pasa con todo aquello que tiene naturaleza temporal, como le ocurre a las personas o a los países. Si preguntamos a alguien, oye, ¿cómo es tu prima Julia?, pues no nos responde con una definición de su prima, sino con una historia, la de su vida, desde que nació hasta nuestros días. Y lo mismo ocurre con España. Si preguntamos qué es España, pues no contestamos con una definición que empieza diciendo España es, con su género y con su especie, como lo de bípedo implume, sino con una historia. En consecuencia, para mirar el futuro de España conviene conocer su esencia. Y conocer su esencia implica decir algo sobre su historia. Así que lo que sigue es una breve meditación sobre la esencia de España a la luz de su historia. Todos los países occidentales, europeos, norteamericanos, se parecen mucho entre sí, lo cual llama la atención. Ese parecido en el pasado, lo que abundaba era más bien la diversidad. Pero todos los países occidentales llaman la atención por el parecido que guardan entre sí, porque todos ellos han llevado a cabo el mismo proceso de modernización. Cada uno ha realizado ese proceso a su manera. No ha habido una sola manera. A veces incurrimos en el riesgo de pensar de que solo hay una manera, que es la inglesa, que fue larga, pacífica y continuada. No, si nos fijamos en Francia o en Italia o en Alemania, algunos de los países centralmente europeos, cada uno ha seguido su proceso de modernización. No hay una sola manera, sino muchas. Y España representa una variante específica en ese proceso de modernidad ilustrada. Ese proceso de modernidad se puede describir, como es natural, de muchas maneras. Una de ellas es decir que modernidad implica la emergencia de tres figuras específicamente modernas. Primera figura, en el ámbito económico, la aparición de la figura del burgués, del empresario, del profesional, que crean el comercio y que son agentes del capitalismo, que en su famoso libro de Max Weber, de Economía y Sociedad, insiste mucho en que el capitalismo, el comerciante, el burgués, nace de la separación entre el negocio y la casa. Se convierte en una actividad profesional caracterizado por una racionalidad de carácter práctico y un ethos profesional. Primera figura, el burgués
el empresario. En el ámbito social político, la figura que emerge en la modernidad es el ciudadano, creada en el ámbito del Estado de Derecho. El ciudadano es la persona dotada de libertades y derechos y no sometida a la arbitrariedad de un rey, sino gobernado por la ley, y como ésta, en democracia, es expresión de la voluntad popular, en último término, ciudadano es aquel que es gobernado por él mismo. Primera figura, el empresario, el burgués. Segunda figura, el ciudadano. Y la tercera figura, en el ámbito cultural, específicamente moderna, es la subjetividad. La modernidad entera está asignada o presidida por el principio de la subjetividad. Sujeto o individuo quiere decir, en la modernidad, ese yo consciente, que es fundamento y principio de toda realidad, y ese yo equipado de una dignidad infinita es resistente a todo. Ciudadano dotado de dignidad es aquel que es resistente a todo, incluso al interés general. Yo escribí un librito que se titula Dignidad, en la que destacaba justamente que, aunque el concepto había sido desarrollado en el pasado, solo con la modernidad se describe la dignidad como una excelencia residente en todo hombre y mujer, que es residente a todo, incluido, y esto es nuevo, incluido el interés general, incluido el bien común, incluido la justicia social. Poseemos una dignidad que no puede ser atropellada ni siquiera en nombre del interés general. Y esto es propio de esta tercera figura de la modernidad, que es la subjetividad moderna. El sujeto moderno se opone a toda clase de colectivismo. Por eso, países colectivistas de inspiración islámica o de colectivismo marxista asiático tienen pendiente un proceso de modernización que consiste en esa dignidad que supera los intereses para ellos superiores, para nosotros subordinados del interés general. Y ese subjetivismo moderno crea un universo simbólico, que es la cultura de la Ilustración, la ciencia moderna, la filosofía moderna, el arte moderno, que es expresión de esa nueva subjetividad. Muy bien, y esto en general. ¿Y ahora qué ha pasado con España? ¿Cuál es la variante española de acceso a la modernidad? A este asunto se refirió Sánchez Albornoz en una cita clásica, siempre repetida, que dijo aquello que de la identidad diferencial de España, en comparación con otros países de acceso a la modernidad, la identidad diferencial de España era que España no había tenido ni feudalismo en la Edad Media, ni burguesía en la moderna, que son, sin embargo, los capitales del desarrollo de los países occidentales hacia la modernidad. El momento decisivo en que estaba en vilo la modernidad española en esa edad moderna fue la fecha 1492, en que al menos coincidieron en esa fecha tan trascendente tres cosas. Se completó el Estado español con la toma de Granada. Por cierto, se publicó también la gramática de Nebrija, que acompañaba al imperio. Segundo, se inició con Colón la aventura americana y el imperio español, siguiendo los siglos de reconquista. 7 siglos de reconquista a caballo fueron sucedidos por otros siglos en barco, creando un imperio más ideológico y confesional que económico y mercantil, como fue el inglés 2 siglos posterior. Así que se completó el Estado, se inició el imperio ultramarino y se expulsó a los judíos. El fermento de una burguesía y del capitalismo que en España no acabó de ser. Los decenios siguientes a 1492 señalan el camino que tomó España entonces, y entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, España es despojada de sus colonias y en poco tiempo pasa de imperio hegemónico mundial, admirado y temido por el mundo entero, a potencia regional secundaria. Los problemas con la modernidad se simbolizan de una manera muy plástica en la persona de Napoleón. Es el representante de los ideales ilustrados que, al invadirnos, produce la impresión, la sensación de que la modernidad europea se presentaba a España como un
ataque extranjero. Y esto plantea un dilema. Ser ilustrado significaba ser invasor, afrancesado, traidor a la patria. Ser patriota, ser antiilustrado, tradicionalista, castizo, muy antiguo régimen. Y aquí el origen de las dos Españas, que se enfrentan en decenas de guerras civiles con diferente nombre en el siglo XIX y culminan en la guerra civil del siglo XX. Lo anterior crea el contexto para comprender por qué en España no acabaron de perfilarse nunca las tres figuras paradigmáticas de la modernidad: el empresario, el ciudadano y el sujeto moderno. Hasta muy tarde, y en grado comparativamente alto, España siguió siendo un país premoderno, tradicional, agrario e ideologizado. Por eso no maduraron en nuestro suelo las instituciones que suelen acompañar a esas figuras. El mercado, no maduró el mercado en España, no maduró el Estado de Derecho, no maduró la separación de poderes, la opinión pública, los derechos humanos, el respeto de la vida privada, el gobierno civil separado del militar. Existieron amagos, existieron avances, pero fueron débiles, discutidos y sin continuidad por esta sucesión de guerras civiles que he mencionado antes. Y tampoco acabó de cuajar completamente el universo simbólico que acompañan a las tres figuras y a las instituciones creadas por la modernidad. No acabó de cuajar el universo de la secularización, de la libertad de conciencia, de los sistemas filosóficos, de los descubrimientos científicos, de las innovaciones tecnológicas. Y aunque todo el mundo recuerda, y yo cito muchas veces, la famosa polémica de la ciencia de Menéndez Pelayo a finales del siglo XIX, y que dio como lugar la acumulación de los artículos, un libro sobre la ciencia española, que hacía un acarreo verdaderamente impresionante de la contribución española a estos temas, lo cierto es que todavía hoy se escribe la historia de la filosofía occidental, la historia de la ciencia occidental, sin apenas una nota de pie de página a la contribución española. Y llegamos al siglo XX sin haber completado tampoco de una manera nítida el ciclo de las revoluciones liberales e industriales realizadas en los países modernos de nuestro entorno, promovidos por una sólida clase media ilustrada que en España tampoco llegó a consolidarse del todo. Y llegamos a la dictadura militar de Franco. Una dictadura, dice la palabra, se caracteriza por alguien que dicta, y por tanto el resto de la sociedad vive al dictado, lo cual implica que de modo automático un dictador convierte a todos los ciudadanos en menores de edad. Así que en España, en la segunda mitad del siglo XX, la población vivía en un régimen político que condena a sus habitantes a una minoría de edad mental. Y es que además la forma que adoptó la dictadura en nuestro suelo en la segunda mitad del siglo XIX fue una forma especialmente anacrónica. Podría ser una dictadura más moderna o más por lo menos de revestimiento más ilustrado, pero la nuestra no fue así. Mientras en Europa y en Norteamérica, donde ya habían sufrido modernidades y antimodernidades, pero que en un proceso largo ya no se definían los movimientos modernos, sino más bien posmodernos, y donde ya no había un movimiento ilustrado, sino en todo caso posilustrado, y no movimientos culturales, sino en todo caso contraculturales, en España nos dominaba un militar nostálgico del imperio español premoderno. Y en esto llegó la transición. He defendido en varios foros, uno de ellos esa mayoría selecta de los domingos que ha mencionado Rafa, he defendido muchas veces que la transición española fue una revolución. ¿Por qué? Si definimos la revolución, y me parece una definición justa, como un desplazamiento súbito de la soberanía, veremos qué pasó entre 1975 y 1978. En 21 de noviembre de 1975, en España, regía un jefe del Estado con unos poderes similares a un rey absoluto como Luis XIV.
noviembre, diciembre de 1975. Nos trasladamos a diciembre de 1978, se implanta, gracias a la Constitución, una democracia liberal y el poder reside en el pueblo y el anterior rey absoluto ve como todos sus poderes son despojados, menos uno, que es el poder simbólico. En 3 años, un desplazamiento súbito de la soberanía, es decir, estrictamente una revolución. Ahora bien, esa revolución no fue por parte de los promotores. Hay gente que insiste que sí hubo mucha violencia, de ETA y de otros elementos, pero por parte de los promotores de esa revolución, por parte de los revolucionarios, no fue una revolución violenta y sanguinaria como la americana, la francesa o la rusa, sino una revolución jurídica y pacífica. No se enfrentó, como había ocurrido en el pasado, media España contra la otra media, sino que se enfrentó la España del presente contra la España del pasado. Así que, a mi juicio, y vuelvo a los términos de Max Weber, el trienio 1975-1978 fue el momento más carismático, y carisma lo define Max Weber como los momentos innovadores, revolucionarios, fue el momento más carismático de la historia de España. Ahora bien, ya estamos situados en la transición y en el régimen que nació de esa revolución. Y yo quiero ahora insistir hasta qué punto vivir en un país moderno como consecuencia de la transición requiere una educación sentimental de los ciudadanos. Requiere no solamente ser moderno, sino sentir modernamente, tener sentimientos modernos. En un régimen autoritario, lo que la población siente no tiene demasiada importancia porque al autócrata, al titular del poder, sobre todo lo que le importa es que obedezcas. En cambio, en la democracia, los ciudadanos votan a sus representantes y, hemos dicho antes, se obedecen a sí mismos y votan conforme a sus preferencias, que es una manera de llamar a sus gustos e inclinaciones personales, es decir, a sus sentimientos. Luego, en una democracia, todo está en vilo, todo depende de la educación del corazón de los ciudadanos. Sobre el tema de las lecciones sentimentales que un ciudadano moderno debe extraer de ese rapidísimo repaso a la historia que hemos hecho, yo destaco 2. Primera lección sentimental. Solemos admirar, y con motivo, el genio, el talento que han demostrado determinadas individualidades a lo largo de la historia y nos asombramos ante el Partenón de Fidias o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o la Novena de Beethoven. Lo admiramos y decimos qué talento, qué creatividad. Y me parece muy bien. Pero nos olvidamos demasiadas veces, a mi juicio, de que hay una creatividad y una inteligencia todavía superior en el grupo, aunque no tenga ninguna persona que pueda ser responsable de esa creatividad. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Quién ha creado el lenguaje? Decidme su nombre y su apellido. ¿Dónde está el copyright en la ley, en el registro de marcas o el de propiedad intelectual? Es una creación colectiva. Nace de la interacción social. Y sin embargo es capaz de crear estructuras, frases, conceptos, con los cuales no solamente nos pensamos a nosotros mismos, nos comunicamos con los demás y creamos una potencia lingüística y simbólica de una enorme intensidad como pueda ser la novela, la filosofía, el pensamiento en general. El lenguaje es una creación colectiva. Bueno, pues no sé si tanto, pero semejante a la potencia que tiene la creación del lenguaje, para mí es la creación colectiva, demostrativa de una enorme inteligencia colectiva y plural, como es la idea de una democracia liberal. ¿Quién ha creado la democracia liberal? ¿Quién es su autor? Que lo quiero aplaudir, que lo quiero hacer una estatua muy grande. Es una virguería, es una finura extraordinaria esa combinación entre mayoría y minoría, entre voluntad general y derechos individuales, entre democracia del grupo y dignidad del individuo resistente a todo, incluso a las leyes de la generalidad.
Es un prodigio civilizatorio, expresión suprema de la inteligencia colectiva. Es el último estadio, en mi opinión. La democracia liberal es el último estadio en la historia política. No hay un estadio siguiente ni superior. Esto no quiere decir, insistiré ahora sobre ello, que la democracia liberal sea perfecta. Por supuesto que no. No es perfecta, es muy imperfecta y puede y debe reformarse, pero como sistema no puede cambiarse porque la alternativa es siempre peor. Primera lección, por tanto, admiración hacia el prodigio civilizatorio que es esa inteligencia colectiva que ha producido la democracia liberal. Y la segunda, y ya se tiene que ver con España, es cómo llegó la democracia liberal a España, que llegó durante la transición. Y me gusta resumirlo así, diciendo, después de la transición, lo que era problemático, la relación problemática de España con la modernidad, lo que era problemático se convirtió en paradigmático. Tengo un texto que resume ese proceso con una fórmula. Tarde, pero bien. España llegó a la modernidad. Tarde, pero bien. La transición española representa la mayoría de edad de España como país moderno. España, en su camino hacia la modernidad, llegó comparativamente tarde, pero comparativamente también llegó mejor que nadie en la historia, de forma jurídica y de forma pacífica. La relación con la modernidad dejó de ser problemática y empezó a ser paradigmática, ejemplo y asombro del mundo entero. El proceso, culminado con la Constitución de 1978, se perfeccionó menos de un decenio después, con el ingreso de España en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, que redondeó nuestra europeización y nos trajo la normalización internacional. La democracia liberal, tal como está definida en la Constitución y ahora integrada en la Unión Europea, conforma el sistema de una España moderna, mayor de edad, inteligente, culta y civilizada. ¿Cómo definir el sentimiento acorde a lo descrito? Creo que debemos desarrollar hacia el sistema un sentimiento moderno, propio de la gente de mayor de edad, que podríamos calificar como de realismo con ideal. Realismo con ideal, por tanto, realismo, no idealismo. Es decir, anhelante de una perfección absolutamente imposible, que no es de este mundo, pero tampoco de un realismo sin más, que nos llevaría a un conformismo o una resignación. No, lo repito, realismo con ideal. Con realismo queremos decir asumir plenamente la consustancial imperfección de las realizaciones históricas del sistema. Asumirlo. Pero con ideal, realismo con ideal, quiere decir, pero sin llevarnos ni al conformismo ni a la resignación, sino con ánimo reformista y con permanente progreso moral. Tener esa ansiedad por cambiar hacia mejor. En resumen, el sentimiento que propongo es mejorar el sistema, no cambiarlo, reformarlo, no revolucionarlo, y evitar esas pasiones calientes que sueñan sueños exaltados y adolescentes de mundos alternativos imposibles que suelen ser regresiones a diferentes formas de autoritarismo. Las diferentes crisis del sistema que este sistema ha sufrido en el siglo XXI le han hecho perder atractivo al sistema ante los ojos de la ciudadanía. Crisis económica a partir del año 2008-2009, crisis sanitaria a partir del año 2020, crisis ideológica, que es en la que estamos ahora. Cuando el sistema sufre y pierde prestigio, afloran los movimientos antisistema. Y suelen sobrevenir oportunistas que aprovechan el malestar generado por la crisis, ese malestar social, para obtener o mantenerse en el poder por procedimientos al margen o directamente contrarios a la democracia liberal y al Estado de Derecho. Los movimientos antisistema son de dos clases. Unos son antisistema territoriales, como los grupos independentistas, cuestionan la unidad territorial del sistema y la soberanía,
es la primera forma de movimiento antisistema, y luego hay un movimiento antisistema ideológico, que son los movimientos iliberales de un extremo o de otro, y que suelen tener una coincidencia, como son movimientos antisistema de suyo, coinciden en relativizar el sistema, es decir, el valor de la Constitución, y manifestarse tibios o abiertamente contrarios a la Unión Europea y al derecho internacional. ¿Cómo combatir estas veleidades antisistema? Y ya termino. El anterior rodeo histórico que he dado ha conducido a una conclusión. Para mirar el futuro, que es el lema del quinto Congreso, para mirarlo con confianza era necesario dar un paso atrás y asomarse un minuto al pasado y al presente, y ese panorama nos ha convencido de la prioridad absoluta para los próximos 10 años de una educación sentimental de la ciudadanía, una ciudadanía que sienta la evidencia de la virguería que representa la democracia liberal en general, que conozca el modo tardío pero paradigmático, ejemplar, porque España llegó a esa forma política y después a integrarse en Europa y desarrollar un sentido sutil de realismo con ideal, un realismo que comprenda la imperfección del sistema, la profunda imperfección del sistema, contaminado de mil maneras, nadie niega eso, pero que no se resigna, aunque tampoco lo repudia, sino que se esfuerza por tratar de mejorarlo conforme al ideal de una democracia liberal. Con ese sistema no mantenemos nuestro compromiso, con este sentimiento mantenemos nuestro compromiso al sistema y resistimos las tentaciones antisistema, que son siempre, y termino, un sentimiento antimoderno, inculto, menor de edad y de autoritarismo camuflado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como siempre, brillante y aportando muchas ideas y muchas reflexiones y mucho valor también sobre lo que tenemos y lo que tenemos que mejorar, ¿no? Bien, nuestro segundo ponente de la mañana es José Juan Ruiz. José Juan es economista, también servidor público de hace algunos años ya, perteneciente al cuerpo de técnico de economistas, técnico comerciales y economistas del Estado. José Juan tiene, profesionalmente hablando, una triple faceta, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, ha trabajado en el sector público, en la administración del Estado durante unos cuantos años. Posteriormente ha trabajado en el sector financiero y, en tercer lugar, por hacerlos en grandes cajas, ha trabajado en instituciones internacionales. En el primero de esas etapas, en el Ministerio de Economía, hasta el año 93, 90 y tantos, ocupó distintas responsabilidades y también desde ahí ya inició una orientación profesional vinculada con instituciones internacionales como eran las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo. En la segunda etapa, orientada hacia el sector financiero, fue economista jefe de la entidad entonces Argentaria. También posteriormente fue economista jefe y director de estrategia de la división de América Latina del Banco Santander, donde empezó a tener esa orientación hacia América Latina. Y en la tercera de sus etapas, entre los años 2012 a 2018, José Juan ha trabajado en Washington, en el Banco Interamericano para el Desarrollo, donde ha sido economista jefe y director del Departamento de Investigación, centrado fundamentalmente, entre otras muchas cosas, en los proyectos de desarrollo para América Latina. En el año 2021 fue nombrado presidente del Instituto Elcano. Ya era colaborador, había sido miembro del comité científico de esa institución y desde ahí, desde esa atalaya, si se me permite la expresión, de la presidencia del Instituto Elcano, yo creo que, no sé si os gusta calificarlo como think tank, pero no es tampoco nada mal calificativo. Somos modernos. Ocupa una posición que le permite tener una visión importantísima y una capacidad siempre limitadas, pero con una dotación de equipos profesionales, investigadores, que tienen análisis permanente, cualificado, y por eso es un privilegio, José Juan, tenerte hoy aquí y que nos ayudes a estas reflexiones sobre lo que tenemos por delante en las próximas décadas y nuestros desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Rafael, muchísimas gracias por la presentación. Yo siempre que oigo una presentación tan cariñosa como le ha hecho Rafael a Javier, o la que acaba de hacerme a mí, siempre me acuerdo del presidente Carter. Carter, que era un poco santurrón, cada vez que le hacían este tipo de presentaciones con tanta laudatios, siempre decía que Dios le perdone a usted por la cantidad de mentiras que ha dicho y a mí por el gusto que he tenido en escucharlas. Y la verdad es que, aparte de la invitación, que es un regalo, la magnífica exposición que acabamos de oír de Javier, pues es otro gran regalo. Muchísimas gracias, Javier, súper interesante lo que has contado. Yo también pertenezco a esa generación kantiana de la transición, del sapere aude, ¿no? De los que nos intentamos hacer mayores en ese momento y de los que creemos que la historia es una fuente de inspiración y que conocer la historia es absolutamente imprescindible para poder entender lo que nos está ocurriendo. Y la historia que yo les voy a contar hoy empieza nada más y nada menos que hace 2000 años, con Tucídides y las guerras del Peloponeso. Tucídides cuenta en el capítulo 4 de las guerras que un general ateniense, que era la potencia emergente en aquellas cities helenas, fue a visitar y a hablar a la asamblea de los melios y les pidió que dejaran de apoyar y de pagarle impuestos al hegemón establecido, que era Esparta. Los melios le oyeron y le dijeron: ¿por qué? Llevamos 300 años en este acuerdo, nos ha ido bien, ¿por qué vamos a cambiar ahora porque usted no los pida? Y el general ateniense le respondió: usted no está entendiendo lo que está ocurriendo en este nuevo mundo. En este nuevo mundo, los poderosos hacemos lo que podemos y los débiles sufrís lo que debéis. Y si ustedes intentan ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo, lo que estamos haciendo es volver a Tucídides. Estamos volviendo a un mundo en el que los poderosos hacen lo que pueden y los débiles hacemos o sufrimos lo que debemos. Para un economista, como soy yo, y lo van a notar ustedes a lo largo de los próximos minutos, esto es una provocación, porque inmediatamente nuestra pregunta es ¿cuánto hay que sufrir? Y cómo medimos lo que haya que sufrir, ¿no? Y este va a ser un poco la idea sobre la que yo quiero establecer mis palabras de los próximos minutos. Uno de los grandes cambios que se han producido en los últimos 20 años, 30 años, cuando uno se abstrae de los datos y del ruido de los acontecimientos, lo que ve es que el mundo, probablemente desde el 11 de septiembre del 2001, dejó de ser un mundo optimista. Dejó de ser un mundo en el que la cooperación, la coordinación de los agentes generaba una situación de progreso. Y ese progreso es muy obvio. Los países emergentes, o que eran apenas el 20% de la población mundial, cuando ya tenían más del 90% de la población, apenas pesaban en aquellos momentos un 20%. Hoy los países emergentes son el 60% del PIB mundial. Y los países desarrollados, que en el año 2001 representábamos el 60% del PIB mundial y solo el 6% de la población, hoy somos el 40%. Algo ha cambiado, ha habido crecimiento, ha habido cooperación, ha habido eficiencia, ha habido desarrollo de las libertades y del establecimiento democrático hasta muy recientemente. Ese era un mundo optimista, era un mundo que creía y jugaba a un juego internacional que era un juego de suma positiva, que cooperando se podía ir mejor y nos podía ir mejor a todos. Después, por supuesto, había problemas de cómo repartías ese crecimiento, desigualdad dentro de los países, entre los países. Pero miren ustedes lo que le ha ocurrido al mundo en estos últimos 30 años de cooperación y verán que los grandes problemas que durante milenios han angustiado a la civilización, guerras, hambres y epidemias, son
ofrecen hoy datos infinitamente mejores que los que teníamos hace 25 años. El mundo, con la sensación que todo el día cuando te levantas tienes de que esto es invivible, es mucho mejor que ha sido jamás. Si a cualquiera de ustedes les pidieran, sabiendo lo que saben, que eligiera qué generación y dónde quisiera vivir, ustedes todos decidirían vivir hoy. No hay ninguna posibilidad de que eligieran otro momento de la historia. Ese era el juego de suma positiva. ¿Qué ocurrió en aquel momento? En aquel momento lo que ocurrió es que una serie de circunstancias cambiaron la visión del mundo y pasamos de creer en los juegos de suma positiva a creer en los juegos de suma cero, a creer que lo importante es el poder. Y hoy lo que estamos es en un mundo en el que no lo dominan los economistas por lo de crecer, lo dominan los políticos por el poder. El poder tiene una característica, independientemente de cómo se ejerce, que es tremendamente singular. El poder es un concepto relativo. Para que alguien tenga más poder, hay otro que lo debe de perder. No hay posibilidad de crecer el poder conjuntamente como uno hace crecer el empleo, el PIB o la producción científica. El poder es absoluto, es un concepto relativo. Y esto está condicionando de una manera absolutamente determinante lo que está ocurriendo. Incluso dentro de los juegos de suma cero hay gradaciones del juego. Puede haber juegos de suma cero en el que alguien ejerce el poder, pero tiene unos valores y esos valores los intenta mantener. En cierta forma, esta idea un poco romántica que tenemos de lo que ha sido el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, un orden internacional creado y diseñado, se lo concedemos muy fácilmente a Estados Unidos, es un mundo que había reglas, había instituciones y había valores, en cierta medida. Y había una condición que para un filósofo es también muy sexy, muy cool, había hipocresía. Porque la hipocresía es lo que permite que el juego de valores e instituciones funcione de una manera adecuada. Cuando se producen grandes conflictos de intereses dentro de los países o dentro de la política, la hipocresía nos permitía hacer cosas que no eran exactamente concordantes con los valores que estábamos defendiendo. Hoy hemos pasado de ese poder con reglas, instituciones e hipocresía como engrasante del sistema a un poder que es transaccional. Es el poder de pay to play, lo que hace Trump. Si usted quiere jugar, pague. Es un poder transaccional sin valores. Vamos a echar mucho de menos la hipocresía en los próximos decenios, mucho. Y esto también es algo que nos debería hacer reflexionar. Hay cosas que nos alineamos en contra y que, sin embargo, han tenido una gran utilidad en el funcionamiento y en el progreso de nuestras sociedades. Vamos a pasar al segundo nivel del análisis. ¿Qué significa un poder transaccional? Bueno, todos tenemos en la cabeza que esto es un mundo, o al menos leemos todos los días en los medios y en los análisis, que vivimos en un mundo en el que es una pugna entre dos hegemones, China y Estados Unidos, y que el mundo resultante va a ser un mundo de reparto de bloques, de áreas de influencia, como alguien lo quiera diseñar. Aquí la historia vuelve a ser de gran ayuda. En esa guerra del Peloponeso que antes le conté, la ganó el poder establecido, la ganó Esparta. Pero la victoria fue tan pírrica y los destrozos fueron tan grandes entre las dos potencias que 30 años después de haber firmado la paz, el papá de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia, invadió Grecia y las ciudades griegas jamás tuvieron nada que hacer en los siguientes 2000 años en los equilibrios de poder del Mediterráneo. Esta es una lección que a mí me produce una cierta visión
de que, dado que no somos como fuimos hace 2000 años, aunque tengamos exactamente los mismos instintos y los mismos valores y procedimientos, mi sensación es que estamos levantando enormemente tanto el poder de diseño de las órdenes de Estados Unidos. A ninguno de ustedes se les ocurre un mundo de nuevas reglas y de nuevas instituciones que no esté diseñado por Estados Unidos, pero sin embargo todos ustedes han vivido en los últimos 50 años en un mundo con instituciones y con reglas que no fueron, muchas de ellas, ni desarrolladas ni apoyadas por Estados Unidos. Piensen en el Tribunal Penal Internacional, piensen en la OMS. El mundo de las reglas se ha hecho en determinadas esferas en un mundo de N-1, no del N que tenemos todo el día en la cabeza y que atribuimos a Estados Unidos. Esta es una primera parte que es importante, porque, en mi opinión, el mundo no va a ser un mundo de dos hegemones, sino un mundo con poderes mucho más repartidos, mucho más multipolares. Probablemente alguno de ustedes pensará que esto es positivo, que está bien no depender de dos modelos, además, digamos, en abstracto, tan distintos y tan con posicionamientos frente a la democracia liberal, que para mí es exactamente lo mismo que lo que ha dicho Javier, es el culmen de la civilización. Tienen visiones distintas. Tener esos dos modelos de autoritarismo y de democracia liberal con quizá demasiado grado de hipocresía y de transaccionalidad en estos momentos, quizá no es un escenario que lo hemos vivido, podríamos seguir viviéndolo, pero creo que no es el que se va a producir. No creo que se vaya a producir, creo que va a ser multipolar, y esto no necesariamente puede ser ni mejor para la democracia liberal ni un escenario más tranquilo, con más paz, porque si hay agresiones, si hay vulnerabilidades que explotar, si hay debilidades, si hay una lucha por el poder, es muy probable que en una competencia que no sea duopólica, sino que sea oligopólica, digamos, las posibilidades de conflicto económico, político o incluso militar sean más elevadas que en un mundo controlado solo por dos poderes. Y si ustedes miran la prensa, estarán viendo que uno de los grandes temas que en estos momentos nos preocupan a todos los que hacemos geopolítica es la proliferación de armas nucleares, que parece imparable. O sea, vamos a tener al Pacífico armado hasta los dientes con armas nucleares, y esto va a ocurrir también en otras áreas de otros países en Asia. Vayamos ahora al tercer nivel de la historia. ¿Qué significa la lucha entre los poderes? Lo que significa es un cambio realmente drástico en la forma en la que no solo ya son los juegos de suma cero frente a los juegos de suma negativa, o de pesimismo frente al optimismo, sino que es un mundo donde lo que nosotros creíamos que era lo más valioso, lo que nuestra generación, la generación kantiana de la transición luchó, que era integrarse en el mundo y aprovechar la cooperación, la interdependencia, lejos de ser una virtud, se ha convertido en la fuente de los problemas. Porque la interdependencia hoy lo que se traduce es en vulnerabilidades. Si tú no eres capaz de atender a todo lo que está basado tu prosperidad y tus leyes y tu marco de convivencia, puedes verte forzado a adoptar comportamientos ante la coerción de alguno de los dos líderes que te haga tener que renunciar a valores o a prosperidad o a paz y consistencia social. Este es el gran tema, digamos, de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un mundo de coerción en el que, como consecuencia también de la lógica del juego de poder cero que estamos viviendo, ganar ya no es lo mismo que lo que había antes. Ganar antes era tener más, lo que uno pusiera sobre la mesa. Hoy, ganar es perder menos que lo que pierde tu rival. Y estás dispuesto no solo a juego de suma cero, sino a juegos de suma negativa.
y una gran parte de lo que estamos viendo en las guerras comerciales desatadas por Trump y las financieras que van a venir, tiene mucho que ver con esto. Estados Unidos siente que le hará perder más a China y a quienes no están aliados con él que lo que él va a perder. No es que Estados Unidos vaya a ser great again, o no, es que los demás van a ser menos poderosos de lo que son hoy. Y este es un tema, es el tema, en mi opinión. ¿Cómo estas estrategias se concretan? Bueno, estas estrategias se concretan de muy diversas maneras, pero básicamente cuando uno analiza las interdependencias que tiene y ve dónde están los mayores lugares donde puede ser coercionado, pues aparecen grandes bloques, ¿no? Aparece el soft power, que lo voy a dejar un poquito de lado en esta exposición, pero que probablemente es el más fascinante. Pero te aparecen vulnerabilidades energéticas, te aparecen vulnerabilidades tecnológicas, te aparecen vulnerabilidades financieras o te aparecen vulnerabilidades de defensa. Estos son los grandes bloques que uno ve de las vulnerabilidades que hoy se están jugando en la partida global que estamos emprendiendo. Uno de los graves errores, en mi opinión, y no es compartida por todos mis peers del Real Instituto Elcano, es que uno de los grandes errores para enfrentar este mundo es que estamos en un mundo tan especializado que los especialistas de cada una de estas vulnerabilidades son los que tienen la palabra y son los que tienen el análisis de las estrategias. Porque las vulnerabilidades no son aditivas, son multiplicativas. Si uno no tiene soberanía, autonomía, capacidad energética, es decir, si uno no es capaz de tener generación de energías renovables, sostenibles, a buen precio, es muy difícil que pueda tener o reducir su vulnerabilidad industrial de chips o de las industrias del futuro, porque la energía siempre ha estado en la historia asociada con el hegemón ascendente. Cada cambio de hegemón tiene a su lado un cambio de la fuente energética en la que ha desarrollado su crecimiento. Y en esta carrera China lleva una gran diferencia y una gran ventaja a Estados Unidos y a Europa. Pero si uno no tiene una política industrial o una base industrial y tecnológica adecuada, es muy difícil que sea capaz de reducir su vulnerabilidad de defensa. Y este es otro de los grandes temas. Las vulnerabilidades, mi punto es que no son independientes. Si hacemos estrategias exclusivamente aisladas de cada una de esas vulnerabilidades, tendremos un diagnóstico incorrecto de lo que podemos y lo que alcanzar y de lo que podemos hacer. El siguiente paso es decir y es recordar una frase de un europeísta que Rafael seguro que se acuerda de ella, belga, que por otro lado solo le conozco esta frase memorable, que dijo: Europa tiene dos tipos de países, los que saben que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños. Bueno, en el mundo actual, en ese mundo multipolar que he querido describir antes, es lo que nos ocurre, que no sabemos todavía que ni siquiera, por supuesto, España, pero ni siquiera la Unión Europea, que es evidentemente la esencia y una parte de nuestra historia, es suficientemente grande como para poder jugar en el juego. Para muchas de esas vulnerabilidades bastaría alianzas creíbles y sostenibles en el tiempo, por ejemplo, pues con América Latina o con India o con aquellos países que tienen problemas para tener una aproximación con los hegemones actuales, para que no eliminarlas, pero sí, desde luego, tenerlas mejor enfocadas. Y esas alianzas, como todos ustedes saben, cuestan mucho trabajo avanzarlas y sobre todo que sean creíbles.
Acabamos, después de 25 años de negociar el Tratado de Mercosur, llegar a un acuerdo para Mercosur, y cuando nos las prometíamos felices, el Parlamento Europeo, los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda unidos, han votado para que el Tribunal Supremo decida si se ha excedido o no el mandato de negociación concedido a la Unión Europea, y lo que esto significa es que, aunque entre en vigor ahora para los bienes, bueno, nadie va a invertir en ese espacio de 1.000 millones de personas, porque nadie tiene la seguridad jurídica de que al final Mercosur va a ser el marco de nuestras relaciones con una parte de América Latina. Este tema, digamos, de los extremos que Javier ha mencionado antes, es crítico en esta situación, porque sin tener un diagnóstico de que nuestros enemigos, por decirlo de alguna forma, no solo están fuera o hacen transacciones y coerciones, sino que también están dentro porque quieren que el sistema cambie, es absolutamente imprescindible tener en el análisis. Vayamos a un paso más. Bueno, dejemos que estas alianzas internacionales de la Unión Europea, dejémoslas al margen y veamos qué es lo que pasa en la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea no adopta algunas medidas que parece que están muy bien orientadas, que tienen casi un fervor religioso popular en la academia, en los medios, y que, sin embargo, pues no avanzan? Estoy refiriéndome, obviamente, al informe Draghi o al informe Letta, en el que nos ha desnudado, nos ha dicho esto es lo que ustedes tienen, si quieren seguir siendo relevantes, avancen, sobre todo con una presión como la que tienen de una administración americana, que en su estrategia de defensa de seguridad nacional no tiene el más mínimo rubor de decir que Europa es una civilización a borrar, porque es una civilización decadente, porque ha abandonado sus orígenes. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no hacemos Letta? ¿Por qué no hacemos Draghi? ¿Por qué no construimos la unión bancaria, la unión de mercados de capitales? Cosas que están ahí y que todo el mundo entiende, las interconexiones eléctricas. Hay decenas de programas concretos que están ahí. Mi explicación a esto vuelve a tomar esa idea de los análisis aislados, segmentados de las vulnerabilidades. Cuando uno agarra Europa, los 27, y los disecciona y los califica con esas vulnerabilidades, y puedo asegurarles que en el Cano dedicamos centenares o miles de horas en hacer este tipo de juegos, lo que uno ve es que en cada una de esas dimensiones la heterogeneidad de la situación europea es inmensa. Es inmensa. Ustedes pueden pensar que cómo no vamos a tener alguna precaución frente a lo que nos está ocurriendo con Estados Unidos y los aranceles. Bueno, pues hay algunas buenas razones. Irlanda, que es un país de la Unión Europea, el 45% de su PIB se genera a través de ser la sede de las grandes plataformas americanas tecnológicas y farmacéuticas. Es decir, una coerción sobre Irlanda le haría perder la mitad del PIB de la noche a la mañana. O usted puede pensar, pero ¿cómo no vamos a tomar algún tipo de reacción frente a China? Bueno, pues si ustedes piensan en el puerto de Rotterdam, donde llega el 45% de las exportaciones chinas a Europa, descubrirán que el puerto de Ámsterdam es el 10% del PIB holandés, 1 millón de personas de empleo y el 35% de su recaudación fiscal. Así que cada vez que oigan ustedes hablar de que somos unos despilfarradores y que los holandeses son los que lideran el mundo de los austeros, acuérdense que esa austeridad se la pagamos nosotros. Que si no tuvieran Rotterdam serían igual de manirrotos que nosotros o tendrían que hacer ajustes como el nuestro. Esta es un poco la situación. Si negociamos por niveles, por vulnerabilidades, jamás avanzaremos. Hay que intentar
y es lo que estamos haciendo en el Real Instituto Elcano, identificar y cuantificar cuál es el umbral de dolor de cada país frente a cada una de las potenciales coerciones. Y cuando uno tenga el potencial de dolor, recurrir a la teoría económica. La teoría económica está bastante bien. Y la teoría económica dice que en estos juegos theory game, juegos de teoría de juegos, uno puede generar coaliciones durables y creíbles si los ganadores están dispuestos a compensar a los perdedores. Si uno hace este juego, y lo hace independientemente, la cantidad de compensaciones que hay que hacer es tan monstruosa que nos comeríamos el PIB de la Unión Europea. Pero si uno, en lugar de hacerlo aisladamente, las concentra, como los umbrales de dolor son muy distintos en función de cada uno de los países, el neto que habría que pagar sería infinitamente menor. Infinitamente menor, viable. Nos podríamos gastar un 10, un 15% del PIB y podríamos avanzar en el reforzamiento de nuestra autonomía comercial, energética, tecnológica, defensiva y sobre todo la defensa de nuestras libertades. ¿Qué es lo que el último nivel que yo quisiera ponerle sobre la mesa? El último nivel de colaboración es que es muy interesante reflexionar también desde la economía sobre la capacidad que esta coerción tiene de cambiar el voto ciudadano, la percepción ciudadana y la disponibilidad o disposición de los políticos para tomar medidas. Tengo aquí dos visiones, la optimista la dejo para el final, les cuento primero la pesimista, ¿no? La pesimista lo que viene a decirnos cuando analizas esto desde esta perspectiva sería no se encelen con los aranceles. Detrás de cada arancel, detrás de cada dólar de comercio internacional, lo que hay son $7 de transacciones financieras. Realmente Estados Unidos está en la disposición de hacer lo que está haciendo porque es el hegemón del sistema financiero global. El hegemón del sistema financiero global significa que el 80% de todas las transacciones financieras, emisiones, etcétera, que se hacen en el mundo, se hacen en dólares. Y el poder de Estados Unidos es la coerción no sobre los aranceles, sino sobre el sistema financiero. Y esto lo que significa es una cosa. Lo que significa es que a lo mejor necesitamos menos diplomacia tradicional y más jugadores de mus que vean los órdagos que están recibiendo. Porque realmente lo decisivo no es intentar compensar esos aranceles, esa guerra comercial, sino avanzar en la recuperación de tu soberanía financiera. ¿Y cómo se puede hacer esto? Europa cambió. Esta Europa que nos ha descrito brillantemente Javier cambió cuando adoptamos el euro. El euro fue lo que movió Europa y nos dio la perspectiva de que podíamos ir hacia adelante, de que éramos viables, de que éramos una potencia mediana, pero éramos una potencia. Desde entonces, y hace mucho tiempo, el euro nació el mismo día que nació mi hijo pequeño, o sea que lo tengo. Yo estaba en el Ministerio de Economía y mientras estaba en el quirófano recibía qué es lo que estaba ocurriendo en el final de las negociaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora lo tenemos mucho más fácil o igual de difícil que entonces. Una emisión de eurobonos del 25% del PIB europeo que nos financie y nos permita compensar a los perdedores en cada una de esas vulnerabilidades y nos permita adelantar las reformas que tenemos por delante. La más importante de todas, sin ninguna duda, es hacer esto con principios y valores. Sobrevivir a lo que estamos viviendo solo lo conseguiremos si realmente conseguimos asentar el modelo de democracia liberal que nos ha permitido llegar hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien,
Muchas gracias, José Juan. Como doy por supuesto que ustedes conocen el programa del Congreso, de la jornada, hacemos ahora una pausa que nos permite charlar, también tomar un café y continuamos posteriormente en esta misma sala y en la planta octava, en la segunda sala, donde simultaneamos los desafíos institucionales y los desafíos financieros. Me imagino que no es fácil elegir el foro, pero los dos seguramente apasionantes. Muchas gracias.